personal y desde lo económico para esa persona demandar al Estado toda vez que tendría que trasladarse o a la ciudad de Medellín o a la ciudad de Bogotá. En cambio, como la norma dice, o le da la posibilidad de que la demanda la pueda presentar o en el lugar donde le prestó el servicio a la nación o desde el propio domicilio del demandante, con ello se logra que sea más fácil el acceso de esta persona al aparato jurisdiccional. Entonces, en el caso que les planteaba, si mi cliente laboró para el Ministerio de Salud, cuyo domicilio principal es Bogotá, y prestó el servicio en Bogotá o en otra ciudad distinta a mi domicilio, a Cincelejo, yo puedo presentar la demanda desde Bogotá, si Bogotá fue el lugar donde le presté el servicio, o otra ciudad distinta, o desde Cincelejo, que es el domicilio de la parte demandante. En eso radica la diferencia del artículo 7º frente a la cláusula general de competencia señalada en el artículo 5º. ¿Alguna pregunta? Con mucho gusto. ¿Sí me estás escuchando? ¿Sí me estás escuchando? Sí, profe. Ok, vale. Bueno, pasamos ahora a quién es el determinar conforme al legislador, quién es el juez competente para conocer de las demandas laborales contra los departamentos, contra los entes territoriales conocidos como departamentos. Es sencillo también, la norma nos indica que el juez laboral competente para demandar a un departamento ante la justicia ordinaria laboral puede ser el juez laboral de la capital del departamento o el juez de aquel sitio distinto a la capital del departamento donde esa persona le prestó el servicio al departamento. Entonces, hoy es obvio que ese lugar distinto a la capital del departamento tiene que pertenecer a la jurisdicción territorial del departamento, no puede ser distinto. Si a mí me contrata o si a mi cliente, siendo trabajador oficial, recuerdo, bueno, tomaremos siempre como ejemplo al trabajador oficial, toda vez que dada su vinculación contractual, el juez natural es el ordinario laboral. Entonces, si ese trabajador oficial es contratado por el departamento de Sucre para prestar los servicios en San Onofre, o en San Marcos, o en San Pedro, por decir un ejemplo, usted podría presentar la demanda, obviamente, o en Sincelejo por ser la capital del departamento, o en San Marcos, por ejemplo, por ser el sitio donde le prestó el servicio, a elección del actor. Todo eso queda a elección del actor. Ello dependerá de las circunstancias personales, del actor, de las circunstancias de tipo familiar, personal o económico, ¿ok? Importante eso. Pero fíjate que aquí la gran diferencia frente a las demandas contra la nación es que existe la posibilidad de que no puedas demandar al departamento desde tu propio domicilio. Puede que sí, porque puede que el sitio donde le hayas prestado el servicio al departamento coincida con tu domicilio. El típico caso de personas que son contratadas por el departamento para prestar el servicio en su capital y la capital obviamente es mi domicilio, pero puede que no, puede que mi domicilio sea otra ciudad. Entonces lo que da a entender esta norma es que al departamento no se le puede demandar desde el domicilio del demandante, sino desde la capital del departamento o desde aquel sitio donde hayamos prestado el servicio al departamento. En ausencia de jueces laborales del circuito, obviamente, o de pequeñas causas, porque existe una categoría especial, ustedes la conocen, pueden conocer en reemplazo de estos jueces los civiles del circuito o promiscuos del circuito. Cuando se trata de demandar, artículo 9, cuando la demanda va dirigida contra un municipio, pues ahí la cosa cambia. Si ustedes analizan el artículo 9, mirarán que ahí sí no te da posibilidad alguna de escoger. Hasta ahora, en los casos que hemos estudiado, el legislador le permitía al actor escoger ante qué es demandado, ¿cierto? Pero ya cuando se trata de demandas contra el municipio, ahí sí el legislador no te da opción alguna, sino que te impone una sola posibilidad, y es que la demanda, obviamente, contra el municipio se tiene que presentar en el sitio donde se le haya prestado el servicio al municipio, que es el mismo municipio. Ello obedece a razones de tipo político, ¿no? Los municipios o los alcaldes solamente tienen autoridad política y administrativa en el propio municipio. Luego, entonces, los servicios que generalmente contrata el municipio desde el punto de vista laboral, en este caso los trabajos oficiales, inclusive un empleado público, la única diferencia que tiene que mandar ante el contencioso es en el propio municipio. Entonces, las demandas laborales que se pretendan adelantar contra un municipio tendrán que presentarse ante el propio municipio, ante el juez laboral del municipio, toda vez que al municipio se le presta servicio es
en su propio territorio. Algo importante. Se puede dar el caso de que, hablando un poco de la competencia general establecida en el artículo 5º, se puede presentar el caso muy especial, o muy excepcional, que un juez, no siendo el juez del lugar donde se prestó el servicio, o no siendo el juez del último lugar donde se prestó el servicio o del domicilio de la parte demandante demandada, tenga que conocer de ese proceso. Me refiero a los casos en donde ustedes saben que desafortunadamente no existe la posibilidad de que en cada municipio del país exista por cada municipio un juez laboral. Eso no es posible hasta ahora. Presupuestariamente no ha sido posible. Entonces, muchas veces, por razones del presupuesto, no se puede Profe, qué presentar pena la que demanda porfa apaguen los micrófonos. ni ante el juez laboral del sitio donde se prestó el servicio, ni ante el juez laboral del domicilio de la parte demandada. Por ejemplo, el caso de Tolú. En Santiago Tolú, como sabemos, no existe jueces con categoría de circuito, de ninguna naturaleza, ni civil, ni laboral, ni de familia. Solamente existen dos jueces promiscuos municipales. Entonces, imaginémonos que un trabajador oficial que quiera demandar al municipio de Tolú no lo puede hacer en Tolú, que sería el juez del domicilio, sería el Tolú el domicilio de la parte demandada, por ejemplo, o el sitio donde se le prestó el servicio, porque allá no existen jueces con categoría del circuito. Tendría que venirse hasta Cincelejo. Entonces, fíjate un caso muy excepcional en donde un juez, que no es ni siquiera el juez del domicilio de la parte demandada, ni mucho menos el juez del lugar donde se ha prestado el servicio, tendrá que, por razones de infraestructura, conocer de ese proceso. Pero repito, son casos muy excepcionales. Fuera de ello, la competencia territorial está taxativamente señalada por el legislador y hay que respetarla. Bien, ahora, cuando se trata de demandas, cuando usted presenta una demanda laboral contra un establecimiento público, sea del orden nacional o del orden territorial, ustedes saben que los establecimientos públicos son órganos estatales donde por regla general y de acuerdo al criterio orgánico todos son empleados públicos, cuyo buen natural sería el contencioso, pero excepcionalmente también, atendiendo al criterio funcional, en los establecimientos públicos también se vincula personal mediante contrato laboral, es decir, como trabajadores oficiales, siempre y cuando se dediquen a actividades relacionadas con la construcción y sostenimiento de obra pública. Entonces, por ejemplo, si un trabajador oficial pretende demandar un establecimiento público, imaginémonos un establecimiento público del orden nacional como el SENA, según el artículo 10, aquí vemos que en el artículo 10 se mantuvo la cláusula general de competencia señalada en el artículo 5º. Ahí la cláusula general de competencia no sufre modificaciones, en el entendido de que, al igual que en el artículo 5º, cuando vayamos a demandar un establecimiento público, lo podemos hacer o ante el juez laboral del domicilio de la parte demandada, en este caso del establecimiento público, o ante el juez laboral del último lugar donde le hayamos prestado el servicio a ese establecimiento público. Entonces vemos que ahí sí el legislador, cuando se trata de demandas contra los establecimientos públicos, quiso mantener o conservó la cláusula general de competencia señalada en el artículo 5º, ¿ok? Por ejemplo, si voy a demandar al INDER, que es un establecimiento público del orden territorial municipal, obviamente la demanda sería o ante el juez laboral del domicilio de la parte demandada, en este caso del INDER, o ante el juez laboral del sitio o lugar donde le haya prestado el servicio. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Con mucho gusto. ¿Cualquier inquietud? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro entonces? Bien. Vamos aquí a admitir a otro compañero. Okay. Bien. Perfecto. Bien, ahora vamos a estudiar quién es el juez competente cuando la demanda vaya dirigida contra cualquiera de las entidades que hacen parte del sistema de seguridad social integral, es decir, de la Ley 100 de 1993. Ustedes saben que, es decir, se refiere a las demandas que vayan dirigidas, por ejemplo, contra las entidades públicas o privadas que hacen parte del régimen de pensiones,
sea el régimen de prima media con prestación definida o el régimen de ahorro individual, o si la demanda dirigida contra alguno de los órganos privados o públicos que hacen parte del sistema general de salud o de aquellos que hacen parte del sistema de riesgos laborales. Entonces, siempre que usted vaya a presentar una demanda laboral en contra de algunas de estas entidades que hacen parte del sistema de seguridad social integral, ¿qué me está diciendo el artículo 11? Que esa demanda yo la puedo presentar para efectos de la competencia territorial o ante el juez laboral del domicilio principal de esa entidad o ante el juez laboral del sitio donde se haya agotado la reclamación previa de ese derecho. Usted te da la opción, ¿ok? O demandas ante el juez laboral del domicilio principal de la entidad o ante el juez laboral de aquel lugar donde le prestaste el servicio, el juez laboral, perdón, de aquel sitio donde haya agotado la previa reclamación. Imaginémonos el caso de Colpensiones. Si a tu oficina de abogado acude una persona con una resolución emitida por Colpensiones en donde, digamos, le niegan el reconocimiento de una pensión de vejez, ¿cierto? Ya usted tiene, tu cliente te lleva un acto administrativo en donde Colpensiones niega por alguna razón una pensión de vejez a tu cliente y esa reclamación administrativa que previamente agotó tu cliente lo hizo ante la sucursal que tiene Colpensiones en Sincelejo, pues esa demanda usted la puede presentar perfectamente o en Bogotá, que es la ciudad del domicilio principal de Colpensiones, o también la puede presentar en la sucursal que tiene Colpensiones en Sincelejo, toda vez que por el hecho de haber agotado la reclamación tu cliente en la sucursal que tiene Colpensiones en Sincelejo, con ello logró dos cosas. Primero, agotar el requisito de procedibilidad que exige el artículo 6 y también radicó la competencia a prevención ante el juez laboral de Sincelejo. Y hablo de prevención porque recuerden que tanto el juez laboral de Bogotá como el juez laboral de Sincelejo podrían eventualmente conocer este proceso. Lo que quiero significar es que ese artículo 11 te está dando la posibilidad de que no necesariamente la demanda laboral que vayas a dirigir contra una entidad que hace parte de la seguridad social integral tenga que ser en su domicilio. Te da la otra posibilidad, ¿cierto?, de que la demanda la formules ante aquel sitio distinto al domicilio principal donde ha agotado previamente la reclamación. Ellos pensando precisamente, vuelvo y reitero, en hacerle menos gravosa la situación al demandante para acceder al aparato jurisdiccional. Ojo, un consejo. En el caso que les planteé, ya el cliente ya había agotado previamente la reclamación. Pero imaginémonos el caso en donde el cliente aún no ha elevado la petición reclamando el derecho a alguna de estas entidades. Llega a tu oficina para que tú le estudies el caso y determines si tiene derecho o no a reclamar alguna prestación económica. Digamos que usted hace el estudio de su cliente desde el punto de vista sustancial y si usted determina que su cliente ya reúne los presupuestos que la ley exige, por ejemplo, para el reconocimiento de una pensión de vejez, usted pues, tiene que, obviamente, primero agotar la reclamación. Entonces, si en el caso concreto yo observo que esa entidad de seguridad social como Colpensiones, a la cual eventualmente puede demandar, además de tener domicilio principal en Bogotá, tiene una sucursal en mi ciudad donde yo vivo, en donde vive mi cliente, pues agotemos la reclamación acá en la sucursal que tiene en Sincelejo, para efecto de que cuando nos tienen el derecho en sede administrativa demandar ante Sincelejo y con ello hacemos menos gravosa la situación para el cliente. No cometamos el error que algunas veces se cometen los abogados de pudiendo hacer la reclamación aquí en Sincelejo contra Colpensiones, por ejemplo, o contra un fondo privado, ¿sí?, para efectos de erradicar la competencia aquí, elevan la petición a Bogotá, por decir un ejemplo. ¿Qué pasa? Que con ello hicieron dos cosas. Radicaron solamente la competencia en Bogotá. No existe posibilidad alguna de que esa demanda contra Colpensiones o contra ese fondo privado sea presentada en Sincelejo, toda vez que usted cometió el error de agotar la reclamación previa, pudiendo hacerlo aquí en Sincelejo, la agotó en Bogotá. Entonces, si usted presenta la demanda laboral en Sincelejo contra Colpensiones y el juez, al momento de revisar la demanda para efecto de su admisibilidad, advierte que la reclamación administrativa usted la agotó fue en Bogotá, obviamente la va a rechazar por falta de competencia, arguyendo que, entre otras cosas, además de ser Bogotá el domicilio principal de Colpensiones, también fue el sitio donde usted previamente agotó la reclamación.
no cometamos ese error, porque entonces el cliente no va a entender, le va a preguntar por qué, pudiendo demandar aquí, señor abogado, ahora tenemos que trasladarnos a Bogotá para demandar allá y ello implicaría un desgaste familiar y económico. Entonces, no se lo pides. Siempre que eventualmente vayan a presentar una demanda laboral contra alguna de las entidades que hacen parte del sistema de seguridad social integral, adviertan si esa entidad, además de su domicilio principal, tiene alguna sucursal en el sitio donde vive su cliente o en el lugar donde vive su cliente. Si lo tiene, agoten la reclamación aquí para efecto de que, además de agotar el requisito de posibilidad, también radiquen la competencia ante el juez del domicilio de tu cliente. ¿Alguna pregunta? Con mucho gusto. ¿Todos me están escuchando? Bien. Sí, doctor. Ok, maravilloso. Sí, Aquí doctor. están entrando varios. Bien. Aquí en chat. Profe, qué pena. Me estoy comunicando con algunos estudiantes y hay muchos que no le escuchan bien. No, bueno, tienen que quitarle el audio al portátil de ustedes. Mientras le tengan el audio, no me escuchan, ¿ok? Que le eliminen el audio al portátil de ustedes para que me puedan escuchar. Listo, doctor, cómo no. Bueno, Gracias. gracias. Bien, bien. Vamos ahora a estudiar los procesos en donde la competencia está dada por la cuantía. Ya creo que hemos hablado de manera reiterada de ese asunto, lo hacíamos al principio del semestre. Ustedes saben que en materia laboral solamente la cuantía está dada para los procesos ordinarios. Entonces, fuera de tiempo, ¿ok? Bueno, me está diciendo aquí el sistema que nos quedan 10 minutos, ¿ok? Vamos a tratar de ser más rápidos. La cuantía sirve, a ver, en aquellos sitios donde solamente existen jueces laborales del circuito, ¿para qué sirve la cuantía? Simplemente para establecer el trámite que se le va a dar a la demanda, si es un trámite de única o de primera, porque siempre el juez laboral del circuito va a ser el competente. Pero en aquellos sitios como Sincelejo, en donde además de los jueces laborales del circuito, también existen jueces laborales de pequeñas causas, ahí sí es importante la cuantía, no solamente para establecer el trámite a seguir, sino también para saber quién es competente, o el de pequeñas causas o el juez laboral del circuito. Entonces, ustedes lo saben, si el valor de las pretensiones al momento de presentar la demanda no excede 20 veces el salario mínimo, la demanda tendría que presentarla ante el juez laboral de pequeñas causas, en el evento en que en el sitio donde yo vivo o donde voy a presentar la demanda existen este tipo de jueces. Y si excede de 20 veces el salario, pues tendré que presentarla ante un juez laboral del circuito. La forma para calcular, ¿cómo calculo yo si las pretensiones que voy a solicitar a la demanda al momento de presentarla exceden o no exceden de 20 salarios? Ustedes saben que se aplica por analogía el artículo 26 del Código General del Proceso. Si usted se remite al artículo 26 del Código General del Proceso, norma aplicable por analogía al procedimiento laboral, en virtud del artículo 145 del CPL, ahí nos dice, por ejemplo, que cuando se trata de varias pretensiones, que es lo usual, lo normal en laboral, es raro el caso en donde en laboral no estemos pidiendo más de una pretensión. Lo normal es que en las demandas laborales casi siempre se da el fenómeno de la acumulación de pretensiones. Entonces, para yo saber si el valor de las pretensiones que voy a solicitar al momento de presentar la demanda exceden o no los 20 salarios, aplico el numeral primero de ese artículo 26, que es simplemente sumar todas las pretensiones, y si el valor que me da, el valor total, excede o no de 20 salarios, ya sabré si el proceso es de único o de primero. La reforma del CGP con respecto al CPC es que bajo el CPC, el cambio que se dio en este aspecto era que bajo el CPC, la cuantía, cuando eran varias pretensiones, la cuantía estaba dada por el valor de la cuantía mayor. No era como ahora que se suman todas, ¿ok? Entonces, bajo el CPC, si usted tenía varias pretensiones, usted tenía que irse a la pretensión que tenía el mayor valor, y esa era la que te iba a establecer, en este caso, si el proceso era de único y de primera. Ahora no, ahora con el CGP, simplemente si usted tiene 8, 10, 12, 15 pretensiones, la suma toda y el valor que te dé es el que te va a establecer, en este caso, para efectos procesales laborales, si se excede o no de 20 salarios mínimos, ¿ok? Ahora, en los procesos sin cuantía, profe, existen procesos en materia laboral en donde no sea necesario estimar la cuantía. Recuerden que no es necesario estimar la cuantía
en un proceso cuando lo que yo pretendo no es el resarcimiento económico, una indemnización, por ejemplo, o el pago de alguna suma líquida. Entonces, si yo lo que pretendo con la demanda no es el resarcimiento de un perjuicio o el pago de una indemnización o una sanción, ahí no es necesario estimar la cuantía. Y mal podría el juez inadmitirte la demanda, toda vez que, señor juez, dada la naturaleza de la pretensión, no es dable estimar cuantía. Ejemplos de procesos laborales en donde, atendiendo a la naturaleza de la pretensión, no es dable, es lógico que no se pueda estimar la cuantía y no es un requisito formal que pueda exigir el juez. Por ejemplo, en los procesos de fuero sindical o en los procesos de disolución y liquidación de sindicatos. En estos procesos, dada la naturaleza de la pretensión, no es dable estimar la cuantía, toda vez que si nos vamos al proceso de fuero sindical, por ejemplo, si quien demanda es el trabajador, el reintegro, toda vez que lo despidieron sin haberle levantado el fuero, él ahí no persigue un resarcimiento económico, simplemente es que lo reintegren a su trabajo. Y en las demandas dirigidas, por ejemplo, dirigidas a que se disuelva un sindicato, pues por ningún lado se persigue un fin económico, simplemente se persigue es que si el juez demuestra que se da la causal por la cual se puede disolver el sindicato, ordene disolverlo. Entonces, en estos procesos no es necesario estimar la cuantía. ¿A dónde voy? El artículo 13 nos está diciendo que cuando se trata de procesos en donde no es necesario estimar la cuantía, ese proceso siempre será de primera instancia, ojo, eso es lo interesante. Es decir, cuando ustedes vayan a presentar un proceso laboral en donde no es necesario estimar la cuantía, porque el fin que se persigue no es un fin lucrativo, digámoslo así, sepan que ese proceso es de primera instancia. Y si es de primera instancia, ¿qué me quiere dar a entender eso? Que la demanda la tengo que presentar necesariamente es ante el juez laboral del circuito, que son los únicos facultados por el procedimiento laboral para conocer procesos en primera instancia, ¿ok? No pueden presentar esa demanda, por ejemplo, ante un juez laboral de pequeñas causas, porque conforme al artículo 12 del CPL, los jueces de pequeñas causas solamente pueden conocer de procesos de ¿qué? De única. Y el artículo 13 me está diciendo todo lo contrario, que cuando se trata de procesos en donde no es necesario estimar la cuantía, el trámite que se le debe dar siempre es un proceso de ¿qué? De primera instancia. Luego, entonces, los únicos facultados para conocer de procesos de primera instancia son los jueces laborales del circuito. O sea, profe, que cuando yo voy a presentar una demanda de fuero sindical o dirigida a que se disuelva un sindicato, la tengo que dirigir ante el juez laboral del circuito. Sí, señor. ¿Ok? Importante eso. Entonces, quería hablarles un poco del tema relacionado con la competencia laboral desde el punto de vista del factor territorial, desde el punto de vista de la cuantía, y también cómo se determina o cómo está dada la competencia en aquellos asuntos, en aquellos procesos en donde no es necesario estimar la cuantía. ¿Alguna pregunta? Con mucho gusto. ¿Algún interrogante? ¿Sí me escucharon la clase? Sí, doctor. Bueno. Entonces, bien. La próxima clase tiene relación con, vamos a hablar sobre los requisitos de la demanda. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. De pronto, si algunos compañeros no alcanzaron a conectarse, yo esa clase la voy a grabar, ¿ok? La de los requisitos de la demanda, y se la voy a enviar a la plataforma. Y cualquier inquietud, cualquier duda que tengan al respecto, las preguntas las pueden formular en el correo, ¿les parece? Porque aquí no todos los compañeros se alcanzaron a conectar. Entonces, de igual manera, esta clase quedó grabada y yo la voy nuevamente a ingresar a la plataforma. Entonces, bueno, qué bueno saludarlos nuevamente y quería abordar este tema relacionado con la competencia territorial. No olviden, en cláusula general de competencia, conforme al factor territorial, se demanda ante el juez laboral del último lugar donde se prestó el servicio o ante el juez laboral del domicilio del demandado. A propósito de eso, de pronto en algunos códigos van a encontrar que la norma había sido modificada y la demanda se podía presentar ante el domicilio del demandante. Eso es una reforma que pretendió introducir la ley 1395-2010, pero como ustedes saben, lo pueden mirar en su código, esa reforma que pretendió introducir la ley 1395 al artículo 5, en el sentido de que ya la demanda no se presentare ante el juez del domicilio del demandado, sino ante el juez del domicilio del demandante, fue declarada inexequible por la Corte mediante una sentencia C470 del 2011. Luego, entonces,
queda vigente el texto original del artículo 5º, es decir, hoy en día, la demanda se presenta o ante el juez laboral del último lugar donde se le haya prestado el servicio al demandado o ante el juez laboral del domicilio del demandado, ¿ok? Esa es la cláusula general de competencia. Cláusula que empieza a sufrir ciertas modificaciones cuando ya se trate de demandar, por ejemplo, a la nación, a un departamento, a un municipio, a un establecimiento público o a una entidad que hace parte del sistema de seguridad social integral. ¿Hay alguna pregunta? Con mucho gusto. ¿Todo claro? Sí, Bueno, entonces, un placer haber hablado con ustedes nuevamente y la próxima clase será lo relacionado con los requisitos de la demanda laboral y su contestación. Por favor, lean, ahonden en el tema y yo le estaré enviando esta clase y también la clase relacionada con los requisitos formales de la demanda. Muchas gracias. Listo, doctor. Gracias a usted. Gracias, profe. Descansen, quédense en casa. Gracias, doctor, igual. Quédense en casa, no estamos de vacaciones, quédense en casa. Gracias, profesionalmente. Aquí.